Muy buenos días, chicos. Hoy día vamos a ver lo que es el solucionario, explicación de cada pregunta de la sección de biología que vino al primer examen de la presa Marcos. Muy bien. En la primera pregunta, o sea, la pregunta número 91, dice: en la Antártida existe un mar rico en plancton que sustenta un ciclo de vida marina adaptada a las aguas heladas. En este sistema también existen depredadores provistos de densas capas de grasa, lo que les permite sumergirse en las aguas y pescar. Muchas de estas especies hibernan durante los duros inviernos o migran a zonas más cálidas. Según lo expuesto, entre los organismos y su entorno se establecen numerosas interacciones, lo cual es objetivo de estudio. En este caso, nosotros nos enfocamos en ecología. Ecología es la rama de la biología en el cual se divide según el área de estudio, o sea, donde se enfoca las interacciones del área del fenómeno que va a actuar. En este caso, son los seres vivos con relación a qué? Relación al entorno en que viven, relación a su medio ambiente. En cambio, por ejemplo, biofísica se encarga de estudiar los fenómenos físicos que ocurren a nivel celular. Por ejemplo, cómo se transmiten los impulsos eléctricos, cómo son los cambios de temperatura, etcétera. Etología se encarga de estudiar el comportamiento de los seres vivos, el comportamiento en su hábitat natural. Zoología es el estudio de qué? De los animales. Muy bien. Y bioquímica es la ciencia, o sea, parte de la biología que se encarga de estudiar la composición química de los seres, o sea, ¿qué quiere decir? Los elementos que cumplen funciones biológicas, los elementos químicos. Muy bien, pasamos a la 92. Nos dice: una teoría es una explicación de un suceso en la naturaleza y que se apoya en evidencia de forma repetitiva. En cambio, una ley se caracteriza. Describir un fenómeno de naturaleza, claro, te desarrolla el fenómeno de la naturaleza, te dice cómo es, te da una afirmación. Ser universal y estable, claro, es aceptado por la comunidad científica. Es aceptado por la comunidad científica. Explicar un fenómeno de la naturaleza, no. Lo que se encarga de las explicaciones, como acá lo menciona, es la teoría. La teoría te puede dar diversas explicaciones. ¿Por qué? Porque cada autor de cada teoría va a tener un punto de vista distinto. Es por eso que se le denomina teoría. ¿Por qué? Porque todavía no es aceptado comúnmente por toda la comunidad científica. Entonces, como decir, no es un, no, algunos tienen su contraparte, otros no. Así como en el caso, por ejemplo, de los virus, que mencionan que los virus, algunos dicen que son seres vivos, otros que no dicen que no son seres vivos. ¿Por qué? Porque en este caso cada uno tiene un punto de vista distinto de estudio. Muy bien. Ser cambiante y aparecen nuevas versiones. No, esa es característica de una teoría. Una teoría puede ser cambiante, puede ser luego rechazada después de tiempo, porque se prueban más hipótesis a base de que a base de esa teoría. Entonces la respuesta sería la 1 y la 2. Vamos con la 93. Dice: compuesto químico que en la sangre participa en los procesos de coagulación, permite la contracción muscular, interviene en la sinapsis y es componente de huesos y dientes. ¿A qué compuesto hace referencia el enunciado precedente y cómo se clasifica? Bueno, chicos, en este caso nosotros estamos hablando de qué. Nosotros estamos hablando de una de las funciones principales del calcio. El calcio tiene como función principal ser componente de los huesos y participar en los procesos de la coagulación sanguínea. Pero ojo, ojo, aparte también de permitir la contracción muscular, no es el único bioelemento que participa en la contracción muscular. También tenemos, por ejemplo, otros bioelementos en el caso del sodio. También tenemos, por ejemplo, bioelementos que participan en lo que es el componente de los dientes. Por ejemplo, el flúor, que forma la dentina. El magnesio, aparte de formar también parte de la clorofila, también forma componente de la estructura de los huesos. Por eso es que acá en la pregunta nos dan varias funciones del bioelemento. Acá todas estas funciones ya pertenecen al calcio. ¿Por qué? Porque el sodio, en el caso del sodio y el potasio, participan en la bomba de sodio y potasio que nosotros conocemos, que se da a nivel de las células de las neuronas. Mayor concentración de sodio y menor concentración de potasio dependiendo la gradiente. Tenemos el caso del hierro que forma parte de la
hemoglobina, que es una proteína de transporte. Tenemos el cobalto, que forma parte también de la vitamina B12. Entonces, el calcio es las características que nos están diciendo. Entonces, la respuesta es calcio, es un bioelemento secundario que se encuentra aproximadamente en un 3% de la proporción de la composición química de los seres vivos. Muy bien, pasamos a la 94. Nos dice, en 1983 se reportó el primer caso de SIDA en el país. Hasta septiembre del 2021 se habían notificado un total de 143.732 casos de infección por VIH, de los cuales 46.641 fueron diagnosticados como SIDA. Determina el valor de verdad de las siguientes afirmaciones respecto a la transmisión del VIH. Primero nos dicen, no se transmite por abrazar o dar la mano a una persona infectada con VIH. Claro, no es un mecanismo de transporte del virus. ¿Por qué? Porque solamente estamos habiendo contacto físico, nada más. Se transmite a través de gotitas de saliva de la zona infectada, ¿no? Falso, falso. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros tenemos que ver que el virus infecta los linfocitos T por el receptor CD4. Entonces acá no se transmiten. Muy bien. ¿Se puede contraer al hacerse tatuajes o perforaciones corporales? Claro. Por eso se cambian las agujas, por ejemplo, en las inyecciones. Cada, cada inyección es personal, cada aguja es personal. ¿Por qué? Porque ahí recuerden que se extrae sangre. Se extrae sangre en el caso de las inyecciones y puede ser una persona infectada. Entonces ahí ya se puede ver lo que es el contagio. Entonces, hasta el momento tenemos acá verdadero, falso, verdadero. Dice, ¿se transmite cuando se comparte el mismo inodoro? No, porque ahí solamente sería un contacto físico, nada más. Falso. Y dice, ¿la forma más común que los niños lo contraen es a través de la madre? Claro, el feto lo puede contraer, porque recordemos que en el caso del feto se alimenta, el embrión se va alimentando de los nutrientes que está adquiriendo la madre. Muy bien. Entonces la respuesta sería verdadero, falso y verdadero. Muy bien. La 95 nos dice, en las células eucariotas, lo más importante que contiene el núcleo es el ADN, que se presenta asociado a proteínas estructurales, histonas, lo que permite su condensación hasta formar los cromosomas cuando la célula se divide. ¿Qué nombre recibe el material genético en un núcleo interfásico? Bueno, en un núcleo interfásico vamos a tener ya la formación en este caso, de las cromátidas. La cromátida, ¿qué va a pasar? Va a tener un lugar menor condensado. Esa zona menor condensada recibe el nombre de eucromatina. O sea, se encuentra en mayor proporción, pero es menos condensado. En cambio, la heterocromatina es la zona que está con mayor condensación, que está empezándose ya a irse a la máxima condensación de los cromosomas. En este caso, hay que recordar que el ADN con las proteínas histonas forma cromatina. Y la cromatina, cuando se da la duplicación, se forma el cromosoma. Luego de formarse el cromosoma, en la profase se va a dar ya la máxima condensación. Entonces, la heterocromatina representa al cromosoma en su etapa de condensación. Entonces, la respuesta sería heterocromatina. Muy bien. La 96 nos dice, las plantas xerófitas, como las cactáceas, para sobrevivir en ecosistemas con escasez de agua, han desarrollado adaptaciones morfológicas y fisiológicas como tricomas no glandulares, cutículas gruesas, ceras, resinas y oclusión de estomas. También estas plantas retienen agua a través de un tejido especializado denominado, en este caso el tejido especializado es el parenquimático. El tejido parenquimático tiene una función, en el caso de las plantas xerofíticas, de reserva de agua. Estas reservas de agua son células acuíferas, por eso el nombre recibe parénquima acuífera. ¿Por qué? Porque se especializan en las reservas de grandes cantidades de agua, están formadas por vacuolas grandes,
por vacuolas más grandes que lo que se encuentra en las demás células vegetales. ¿Ya? Entonces, en este caso, esto les permite sobrevivir, porque las plantas xerófitas realizan fotosíntesis CAN. ¿Qué quiere decir? Que solamente utilizan el agua necesario para realizar la fotosíntesis. Entonces, por eso nosotros decimos, eficiencia en el uso del agua es alta, pero realización de la fotosíntesis es baja, porque solamente realiza lo necesario para sobrevivir. Es como que una persona, por ejemplo, ustedes coman solamente para sobrevivir. Imagínate, tienes un plato y solamente te sirvan la mitad. Estás comiendo para sobrevivir. En cambio, sería diferente que te sirvan todo completo. Igual las plantas xerófitas solamente hacen la fotosíntesis lo necesario para sobrevivir. Es por eso que pueden durar bastante tiempo sin agua. Muy bien. Entonces la respuesta es tejido fundamental o también tejido parenquimático, si alguna vez ven parenquio, el mismo nombre. Es el tejido que abunda más. Muy bien, nos dice la 97. Si el tejido nervioso se compone de neuronas, que son células especializadas en la generación, transmisión y conducción de los impulsos bioeléctricos, también hay otras células denominadas neuroglías. Algunas de estas participan en la protección inmunológica por sanción fagocitaria y se denomina, tenemos a las microglías. Las microglías participan como defensa también del sistema inmunológico. ¿Qué quiere decir? Van a fagocitar partículas, agentes externos, como por ejemplo bacterias. Al igual que también tienen la misma función de protección, por ejemplo, las proteínas, las anticuerpos, proteínas que son de defensa. Tenemos, por ejemplo, también en este caso, a los distintos tipos de neuroglías. Tenemos astrocitos que se encargan, por ejemplo, de transportar los nutrientes a las neuronas. ¿Ya? Tenemos a las epenimarías o los epenimocitos que se encargan de qué? De revestir las sustancias intercelulares que se encuentran a nivel del cerebro y a nivel de la médula espinal. Muy bien, entonces nosotros nos estamos enfocando en saber la respuesta microgliales. Muy bien. Seguimos entonces. Número 98. Nos dice, luego de correr por cerca de media hora, María empieza a sentir calambres en las piernas, lo que le genera un fuerte dolor y la obliga a detenerse. ¿Por qué se habría producido este hecho? Muy bien, primero, no puede ser porque el ácido pirúvico se transforma en acetilcoenzima, porque recordemos que en este caso se da en presencia de oxígeno. Acá estamos hablando ya del producto final, del producto final de glucólisis y queriendo dar inicio al ciclo de Krebs. Entonces, en este caso, cuando se hay transformación de acetilcoenzima, va a haber el inicio al ciclo de Krebs y va a haber liberación de dióxido de carbono. Una pérdida del dióxido de carbono, el ácido pirúvico pierde un dióxido de carbono para dar la formación de la acetilcoenzima A. Muy bien, nos dice, debido a que las células del tejido muscular se quedaron sin dióxido de carbono, es al revés, se ha quedado sin oxígeno, es por eso que está pasando una fase anaerobia, se ha quedado sin oxígeno, o los niveles de oxígeno disminuyen también. Muy bien, por transformación del ácido pirúvico en etanol. Recordemos que el ácido pirúvico, para que luego pase el proceso de transformación en etanol, se da mediante la fermentación alcohólica. Y la fermentación alcohólica es utilizada mayormente por hongos y bacterias, por ejemplo, levaduras, porque no se realizó la glucólisis en el citoplasma. La glucólisis se realiza a nivel del citoplasma, igual que el tipo de las fermentaciones. La fermentación láctica y la fermentación alcohólica se realiza a nivel del citoplasma, por la producción de lactato en condiciones anaeróbicas. Hay que recordar que estamos hablando de la fermentación láctica. La fermentación láctica se da producción de lactato. Hay que recordar, por cada molécula de piruvato se produce un lactato y el NAT vuelve a la glucólisis. ¿Para qué? Para que éste se vuelva a reducir. En la fase anaeróbica, hay que recordarnos estos chicos. En la fase anaeróbica, el que reemplaza el oxígeno en realizar las últimas actividades para la fermentación es el NAT. Es el NAT. O sea,
El NAD hace que haya producción de energía, pero en mayor proporción, porque no tiene una alta potencial de reducción como el oxígeno. Muy bien, pasamos a la 99. En la 99 nos dice, durante la digestión intracelular, las sustancias que se incorporan a la célula por endocitosis son degradadas en los lisosomas secundarios y están formadas por, tenemos el fagosoma y el lisosoma primario como respuestas. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros vamos a observar que los agentes externos van a ser detectados por la célula. ¿Y qué va a pasar? Entonces, la célula, al detectar estos agentes externos, los va a tener que reconocerlos mediante los receptores. Y estos receptores que se encuentran a nivel de la membrana, como se ve, a nivel de la membrana, van a acoplar a la bacteria en este caso. Una vez que acoplan a la bacteria, entonces la membrana del citoplasma se comienza a, ¿cómo decir?, a invaginar y formar una vesícula. Acopla a la bacteria, o sea, la encierra, la estaría encerrando a la bacteria acá, la estaría encerrando. ¿Para qué? Para que luego se dé la formación de una vesícula. Se da la formación de una vesícula. Y esta vesícula va a recibir el nombre de ¿qué? Va a recibir el nombre de fagosoma. O sea, el fagosoma es en realidad una vesícula endocítica. Es una vesícula endocítica. Ahora, una vez que ya se da la formación de este fagosoma, va a haber lo que es la unión del lisosoma con el fagosoma. ¿Y esto para qué? Porque hay que recordar que el fagosoma contiene a la bacteria dentro, o sea, la contiene, pero todavía no la puede degradar. Necesita el lisosoma. Entonces, el lisosoma se une con el fagosoma. ¿Y qué se va a dar? Se va a dar un fagolisosoma. ¿Y qué hace un fagolisosoma? Un fagolisosoma se va a encargar de qué? De la degradación de la bacteria. En este caso, porque estamos hablando de partículas grandes. Se encarga de la degradación. ¿Gracias a qué? Gracias a sus enzimas hidrolíticas. Tiene enzimas hidrolíticas. Hidrolíticas. Entonces, al tener enzimas hidrolíticas, estas enzimas permiten la degradación de la partícula que está ingresando a la célula. Al igual que también en algunos casos hay vacuolas que tienen estas enzimas hidrolíticas y cuando estas enzimas tienen esta función, se acoplan a una vacuola, también cumple una función degradadora. Es por eso que se dice que las vacuolas tienen una función análoga con los lisosomas. Entonces, estas enzimas son los que se encargan de la degradación. Muy bien. Entonces, esa es la respuesta fagosoma y lisosoma primario. Hay que también que mencionar una diferencia. Hay una diferencia entre la pinocitosis y lo que es la fagocitosis. Muy bien. En este caso, la pinocitosis nos hace referencia ¿a qué? A que también se engullen partículas, pero son más pequeñas, mediante la formación de vesículas endocíticas, o sea, se da la formación de endocitosis. En cambio, el fagocitismo es como se observa partículas ya más grandes, partículas sólidas. Entonces, esos dos puntos de diferencia, pinocitosis y fagocitosis. Ambos estamos hablando de un transporte membranal. Y vamos con la última pregunta, que nos dice, el ADN polimerasa 3 es la enzima más importante en el proceso replicativo del ADN. Empieza su acción luego de reconocer el sitio ORI, que es una sección de bases nitrogenadas conformada por adenina y timina. Aquí es donde una enzima coloca el fragmento de ARN conocido como cebador para marcar el sitio de inicio de la replicación del ADN. Indica el nombre de esta enzima. Muy bien, la enzima que se encarga de sintetizar los primers o cebadores, como lo conocemos también, es el ARN primasa. ¿Por qué? Porque el ADN polimerasa no puede sintetizar desde cero nucleótidos, bases nitrogenadas. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a necesitar una base, va a decir como un cimiento, es como si fuera un edificio, como si estuviera el ADN fuera un edificio. Y el ARN polimerasa es la base y el ADN polimerasa que se encarga de
continuar la secuencia. Continúa la secuencia, sigue agregando bases nitrogenadas. Entonces, sí o sí necesita un cebador, un primer, un inicio. Entonces, ¿de qué se encarga eso? El ARN el ARN primasa. Entonces, esa es la respuesta. Porque tenemos ligasa. La ligasa se encarga de unir los fragmentos de Okazaki. La isomerasa se encarga de qué? De la transformación de un isómero, una molécula de isómero. Por ejemplo, la glucosa, transformarla a una galactosa. La helicasa, ¿de qué se va a encargar? En este caso, la helicasa se va a encargar de lo que es la ruptura de los enlaces puente hidrógeno, para ir separando a las hebras, a las cadenas. Y la función hidrolasa se encarga de las que es las degradaciones, que ya hemos visto en el punto de la pregunta anterior. Muy bien. Entonces, todo esto es el solucionario del primer examen de la pre San Marcos, que han abarcado temas principalmente desde el primer tema hasta lo que es también parte de anatomía, tejido nervioso. Muy bien. Muy bien, chicos, espero que les haya servido lo que es este solucionario del primer examen de la pre-San Marcos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, como Grupo de Estudios Escentic, también en nuestro canal de Instagram, Academia-Escentic, también en nuestro canal de YouTube, Academia Escentic. Espero volvernos a ver en un próximo video. Nos vemos. Se despide tu bioprofe.